tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez. Decíamos la semana pasada que el Señor Jesús logró, número uno, con su resurrección, logró para nosotros una justicia perfecta. Siendo que murió, pero resucitó, entonces la cuenta fue saldada, la cuenta fue pagada. Ahora, al aceptar a Jesús, al vivir en Cristo, nosotros recibimos la justicia perfecta de Cristo. De manera que en Cristo somos presentados delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Ahora nuestra justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos. Ahora, después de ser bautizados, estamos vestidos con la persona de Jesús. Gálatas 3:27. Ahora ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Ahora estamos crucificados juntamente con Cristo. Ahora somos templo del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ahora somos miembros de la familia celestial. Ahora tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Y ahora tenemos toda herencia en el reino de los cielos. Todo en Cristo Jesús. Y eso es posible porque Jesús se levantó de la tumba. Y eso es posible porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Dice Colosenses capítulo 2 que Él exhibió a los principados y potestades en la cruz y le quitó lo que tenían. Ahora, en Cristo, no hay diablo que nos pueda condenar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La semana pasada disfrutamos bastante cómo el apóstol Pablo nos explicaba en detalles cómo logramos la justicia perfecta en Cristo Jesús. Y cómo al morir en la cruz como un maldito de Jehová, Cristo paga el precio del pecado, la muerte eterna. Y cómo, por no haber pecado, entonces al tercer día el Señor lo levantó de la tumba. Y de qué manera la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros y nuestros pecados fueron pagados en la cruz por Cristo Jesús. Hoy vamos a trabajar con otro aspecto. Hay mucho que decir, pero el problema de aquí es el tiempo. Hay mucho que decir, pero hay poco tiempo para decirlo. De manera que tenemos que ver entonces el siguiente aspecto de todo este asunto. Número 2, la muerte de Cristo en la cruz logró para nosotros una segunda oportunidad. Logró para nosotros nada más y nada menos que el derecho de poder ser levantado de la tumba. No sé cuántos tienen algún familiar muerto. Creo que todos tenemos familiares muertos. Perdonen la pregunta, tal vez indiscreta, pero la voy a hacer. Como su servidor, ¿cuántos vieron morir a su madre o a su padre? Yo también. En mi vida he hecho muchos funerales, pero en mi vida no recuerdo un funeral que me haya calado tanto el corazón como el funeral de mi mamá. Y doy gloria a Dios, porque las promesas del Señor son fieles y verdaderas. A veces cuando la gente ve a uno predicar la Biblia, piensa que uno lo que está haciendo es dando un discurso, o un seminario, o posiblemente impartiendo una clase. Déjenme decirle, queridos, esta cuestión no es cuestión de clase, ni de discurso, ni de seminario. Si esto que les estoy diciendo no fuera cierto, yo no estuviera en esto. Pero yo sé que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y yo sé que mi mamá se levantará de la tumba. Y yo sé que estará allí hasta que el Señor Jesús venga. El jueves, antes de la muerte de doña Fefa, hablamos. Yo estaba bien cansada. La enfermedad fue bien difícil.
Fueron 3 meses de mucho dolor, pero 3 meses de confirmación de la fe en Cristo Jesús. Y yo me decía, Andrés, ya yo quiero descansar, ya yo me quiero morir. Hay momentos donde para un ser humano lo mejor es la muerte, para verla sufriendo. Mamá tenía cirrosis hepática, tomó unos medicamentos y le dañaron el hígado. Y tenía el vientre, ¿han visto una persona con cirrosis hepática con el vientre así grande? Ella cuando se acostaba en la cama se acostaba de un lado y no podía sola voltearse, había que voltearla con mucho trabajo. Y me decía mi sobrinita que en las noches, cuando le venía el dolor, ella tomaba la sábana y la envolvía y la hacía bien y se la ponía en la boca. Y cuando el dolor le venía, imagínense, el hígado se le estaba pudriendo. Me dice mi sobrinita que la cama se estremecía porque todo el tiempo mi sobrinita durmió con ella. Y dice que la cama se estremecía y ella nada más, tratando de no despertarla, ni a mi hermana, sufría su dolor sola y callada. Y mugía de dolor y se estremecía toda la cama. Cuando se le pasaba el dolor, entonces se calmaba. A veces mi sobrinita le decía, mamá, ¿qué fue? Y le hacía así con la mano. Cuando el dolor pasaba le decía, tú duérmete tranquila ahí. Nunca se quejó. Porque la doña había tenido una experiencia con el Señor Jesús, la habíamos ungido y su vida cambió de un día para el otro por la gracia de Dios. Hasta el día en que llegó el momento y recibió la muerte sonriente, se quedó dormida como si fuera un bebé en la paz del Señor. Y estuve en el funeral con ella, la llevé al cementerio, la colocamos en su nicho y yo estoy muy seguro que cuando Jesús venga ella se va a levantar de allí. Yo no le voy a predicar un sermón, yo le voy a decir lo que estoy viviendo. Yo sé que mi mamá se levantará. Hay otra experiencia que impactó mi vida. Fue la primera vez que alguien murió en mis manos. Hermanos queridos, a veces somos muy técnicos, muy teóricos. Pero queridos, esto no es asunto de teoría. El cristianismo es asunto de vida, de vivirlo. No solo ni siquiera de aprenderlo, es vivirlo. El nombre del caballero era, solo recuerdo que era el señor Almonte. Le habían hecho muchas diálisis, sus riñones ya no servían y ya estaba esperando la muerte en cuidados intensivos en la clínica del doctor Corominas. Él sabía que iba a morir. Y pidió a un pastor adventista, por favor, que viniera para orar con él antes de morir. Toda la mano la tenía negra y el cuerpo ya se le venía contaminando y los médicos le dijeron que ya, era solo esperando la muerte. Y recuerdo, después de hablar con el señor Almonte, presentarlo delante de Dios, oír sus palabras de dolor y de angustia ante Dios porque rechazó a Jesús en su juventud y se lanzó a hacer dinero, a ganar dinero y a ser famoso. Y no se acordó jamás del Señor hasta el momento final de su vida. Después que lo presentamos al Señor y oramos con Él y todo lo demás, pude ver cómo su rostro cambió. Y pude ver a otra persona enfrentar a la muerte con una sonrisa en el rostro. Cuando llegué a la habitación, saben ustedes que el sonido de los latidos del corazón en el aparatito que ponen allí, no sé cómo se llama el aparatito ese, el monitor sonaba pip, pip. Cuando el hombre muere, sabe que hay un sonido constante. Terminamos de hablar y él me hizo una pregunta. Me dice, entonces, pastor, ¿puedo confiar que Dios me perdonó? Le dije, sí, señor Almonte. ¿Y que Dios olvidó toda mi vida pasada? Sí, señor Almonte. Pastor, ¿y puedo morir confiado de que al ser perdonado, el Señor me resucitará cuando venga en la nube con sus ángeles? Sí, señor Almonte. Pastor, ¿y puedo confiar en lo que la Biblia enseña? Sí, señor Almonte. ¿Puedo morir en paz? Sí, señor Almonte. ¿Puedo morir en paz, pastor? Empezó a llorar. Sí, señor Almonte.
Ahora puedo morir en paz. Mientras estábamos en la habitación, afuera su familia, su esposa y sus hijos estaban peleándose los ganados, las fincas y todas las cosas que el hombre tenía. Y antes de salir de la habitación, con sus ojos abiertos y una sonrisa, el monitor dio su sonido constante. ¡Ping! La enfermera corrió a la cama y le dije, déjelo. Y allí murió con una sonrisa en el rostro y sus ojos abiertos. Yo le pregunto, hermanos, lo que estoy diciendo, ¿es cierto o es falso? ¿Tienen esperanza los cristianos? ¿Sí o no? Si alguno de nosotros tiene que morir hoy, ¿puede morir confiado en las manos de Cristo Jesús? He visto niños morir, he visto jóvenes morir, he visto ancianos morir, he visto morir gente de toda edad, de todo tipo. He visto niños morir también. Un bebé de 6 años tenía cáncer. Pude cortarle un brazo y después el otro brazo. Pude cortarle una pierna y le iban a cortar la otra pierna. Y la mamá del bebé me decía en la ciudad de Santiago, pastor, ¿por qué esto? Le dije, no, esa no es la pregunta correcta. ¿Por qué darle la salvación a su bebé y saber que usted va a buscar el camino de salvación también? Ah, sí, digo, claro que sí. Dios no es cruel. En este mundo de pecado las cosas ocurren, pero la peor victoria que Satanás cree que tiene es su peor derrota. Conságrese a Dios, conságrese junto con su esposo, conságrese con su familia, y la muerte de este bebé puede que sea el instrumento de Dios para la salvación de todos ustedes. Posiblemente si el niño estuviera sano, corriendo y brincando, ustedes estarían muy lejos de buscar a Dios. Pero ahora en medio del dolor lo están buscando. ¿Cómo fue la vida de ustedes antes de tener a este bebé? Empezaron a llorar. Hoy todos están en las manos de Cristo Jesús. Enfoquémonos. Aprendamos a ver las cosas como son en realidad. Bien, entonces tenemos mucho que ver hoy. Oh, mi Dios santo. Tenemos mucho que introducir hoy, así que vamos a introducir el tema del sábado que viene. Hoy debemos decirles, perdonen, pero alabado sea Dios. Alabado sea Dios. De esto debemos hablar. Ya vimos primera vez la muerte de Cristo, su resurrección nos garantizó una justicia perfecta. Y en segundo lugar, ¿qué cosa? La resurrección de Cristo asegura la nuestra. Es importante que nos quede muy claro que todo cuanto hayamos de experimentar los cristianos en este mundo y en el venidero está basado en la obra perfecta y acabada en Jesucristo. ¿Cierto o falso? Número 2, es decir, nada hay que tú o yo podamos experimentar como cristianos, bien sea en términos del nuevo nacimiento o bien de nuestra situación ante Dios como justificados, que nos trae paz y gozo y esperanza y seguridad, que no haya sido ganado por Cristo en nuestro favor. Todo lo que nos acontece, todas las bendiciones que recibimos, las recibimos en Cristo Jesús. En el deseo de toda la gente, dice la sierva de Dios, que hasta el pan que comemos tiene una cruz marcada. Todo lo que nos ocurre es gracias a Cristo Jesús. Todo se lo debemos a Jesús. Igualmente sucede si pensamos en términos de vida santa, de la esperanza de la resurrección y ascensión a los cielos junto a Cristo. Todo lo recibimos en virtud de haber sido ya ganado en la historia sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otro modo, en Jesucristo Dios redimió a la totalidad de la raza humana. Estuvimos en Él en la encarnación. En 1 Corintios 1:30 Pablo afirma que fue por la voluntad de Dios que fuimos puestos en Cristo. Y Él nos fue hecho sabiduría, justicia, redención, santificación y todas las cosas. Por lo tanto, puesto que Cristo es el origen de nuestra experiencia cristiana, su resurrección garantiza, ¿qué cosa? Nuestra resurrección. Si morimos, no morimos para siempre. ¿Han visto una madre con un niño en los brazos sabiendo que está sentenciado a muerte? ¿Han visto ese cuadro? ¿Han visto un padre con un niño abrazado, corriendo, pensando que si corre no se va a morir?
A veces me pregunto, ¿por qué se me han caído tantos cabellos de la cabeza? ¿O por qué el pelo se me ha puesto blanco tan rápido? Pero es que cuando uno vive tan intensamente, hay cosas que uno no la puede resolver. Uno siente que algo por dentro se le desprende. Y hay cosas que uno no la puede hacer. He visto muchos milagros en mi vida, pero hay otros milagros que, bueno, el Señor no lo quiso hacer. Él es Dios, Él sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Ese es su problema. Yo no voy a cuestionar eso. Si fuera por uno, no hubiera un solo enfermo en la vida. Pero hay cosas que uno ve, que uno no... Ahora mismo hay una hermana que no puede estar aquí sentada porque está enferma. ¿Cuánto no quisiera la hermana Cara estar aquí? Pero está muy enferma, está muy delicada. Ella quisiera estar aquí, ahí, sentado, oyendo el sermón. Siempre se sienta en esa banca, pero está enferma. A veces pienso que me estoy poniendo viejo y poco sentimental, ¿verdad? Pero hay cosas, perdonen. Resucitaremos a causa de que en Cristo hemos sido ya resucitados de entre los muertos. Nuestra resurrección está segura, garantizada. Si vas a morir, puedes morir en paz. Me he visto para morir 3 veces. Los médicos me han mandado a morir en mi casa 3 veces. Parece que soy de muy mala calaña que no me he dejado morir. ¿Saben? Una vez tuve un sueño. Vamos a cambiar el ambiente. Lo veo muy triste a ustedes, sí. Perdonen si lo he puesto triste. Una vez tuve un sueño. Había una fila larga de gente en ese sueño. Todos íbamos a una oficina. Yo no sabía para qué estábamos en esa fila, pero todos estaban muy contentos, muy felices. Y cuando llegamos al final de la fila, había una muchacha detrás de un escritorio. Y la gente paraban y decían, ella le decía, diga su nombre, fulano de tal, fecha de nacimiento, tal, tal, tal. Y buscaba unos folders, una cosa, y le decía, sí, cogía un sello, ¡pam! El siguiente. Y digo, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Bueno, pues me tocó a mí, ríen. Su nombre, Andrés Porte, fecha de nacimiento, tal, 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 no le voy a decir cuándo, tal, tal, tal. Y empezó a buscar un folder y nada, una lista y nada. Se paró y fue a un archivo, abrió, buscó y nada. Y él me dice, no le toca todavía. Y yo empezó a insistir, pero busque bien, revise bien. Pero yo no sé qué es lo que está pasando. Revise bien, ¿qué es lo que es? Dice, ya, pero mire, ya busqué, no, busca otra vez. Bien, yo busco una lista larga, porte, no. Y otra lista larga, porte, tampoco. Dice, vale, otra vez, abre su archivo, porte. No. Y entonces viene y me dice, no, todavía no le toca. Y entonces ahí se me despertó la curiosidad. Y le dije, ¿y qué es lo que no me toca todavía? Ay, qué susto. Me dice, todavía no le toca morirse. Digo, ¿qué? ¿Y eso es tu oficina? Dice, sí. Digo, no, pues yo me voy. Oiga, de ahí dije, Señor, más carpeta te voy a dar. En Efesios capítulo 2, versículo 6, Pablo declara que con él, ¿qué cosa? Nos resucitó, ¿y qué más? Y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Cosa linda. En 1 Corintios 15, 12, notamos el argumento de Pablo en este pasaje. El contexto es un problema doctrinal que afectaba a los miembros de la iglesia en Corinto. Algunos de ellos ponían en cuestión la resurrección de los creyentes. Protestó Pablo. Si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Puede alguien imaginar creyentes sin esperanza de resurrección? ¿Recuerdan ustedes un sermón que Pablo predicó una noche? Y el sermón se puso tan interesante que llegó hasta la medianoche. Y a la medianoche, ¿qué le pasó a un pobre muchacho que estaba en una ventana? ¡Fum! Parece que Pablo lo cansó de tanto hablar. Se fue para atrás y se mató. ¿Y qué hizo Pablo? Y entonces fue que le dio gusto al sermón, a Pablo amaneció predicando. Yo espero un día que nos pase eso a nosotros, que empecemos y le demos, hasta que terminemos, o hasta que se nos termine el sermón. Es muy significativo que Pablo no defiende la resurrección del creyente recurriendo al método del texto probatorio. ¿Qué significa eso?
Pablo no empieza a buscar pasajes de la Biblia para demostrar o probar qué. No. Él no tiene que buscar pasajes de la Biblia para demostrar nada. La resurrección está segura y garantizada porque Cristo resucitó. Si Cristo no resucita, vana sería nuestra esperanza de resurrección. Pero como Cristo resucitó y es el primogénito de los muertos, es el principal de los muertos, es la esencia de la resurrección. Como Él vive, nosotros también viviremos. Hay 4 temores que tiene el ser humano. Número 1, temor a la tempestad. Número 2, temor a los demonios. Número 3, temor a la enfermedad. Y número 4, temor a la muerte. Pero el que está en Cristo no tiene nada que temer. No hay diablo que pueda con él. Y ni siquiera la muerte lo puede vencer. Su prueba de que el cristiano tiene la esperanza de la resurrección es la propia resurrección de Cristo. Como Cristo resucitó, podemos estar seguros de que el cristiano resucitará. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? ¿Podemos confiar en ello? ¿Cómo está la tumba de Jesús? ¿Cómo está la tumba de... Bueno, dejemos a esa gente tranquila, ni siquiera la vamos a mencionar. ¿Dónde está Jesús en este momento? Oiga, qué pregunta. ¿Dónde está Jesús en este momento? En el cielo. ¿Y está sentado a la diestra de quién? ¿Y quién está sentado con Cristo en ese lugar? Usted. Qué cosa linda. Así que estamos al ladito de Papá Dios. ¿Sí o no? Dice Pablo que hemos sido resucitados con Cristo y hemos ascendido al cielo y estamos sentados a la diestra de Dios en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se lamenta tanto si usted está representado delante del Padre? ¿Podemos terminar aquí ahora? No es que podemos, no es que hay que terminar, el tiempo se acabó. 2 preguntas antes de que nos vayamos. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Podemos vivir una vida de confianza en las promesas divinas y si nos corresponde morir por la razón que fuere, ¿podemos confiar que seremos levantados para la gracia y la gloria de Dios? Tenía 21 años. El doctor Luis Ubiera me dice, lo sentimos mucho, no más. Toda la sangre se me había ido. Imagínense este señor con 130 libras, eran solo los huesos que estaban caminando. Una muchacha nos fue a visitar y cuando me vio en la casa, oiga qué consoladora, llega a mi casa a visitarme que estaba enfermo. Y cuando hace así que llega a la casa que me ve, da la vuelta y se va. Le pregunto a mi mamá era bien cruel, le pregunto, mamá, ¿y qué le habrá pasado a esa? Dice, ¿cómo que qué le habrá pasado? Vio que te estás muriendo. Qué consuelo, Qué consuelo. Y en la noche hablé con mi Señor. Y me dijo, no te vas a morir. Ya tengo 45 años, pasaron 24 años. Y quieren que le diga una cosa, creo que el Señor tenía razón, que no me iba a morir. 24 años me han dicho eso. Y después de ahí, otra vez me enfermé. Se me pudrieron unos huesos en la cabeza por ahí. Y el médico dijo, hay que abrirle la cabeza. Y entonces le pregunté, y si me abren la cabeza, ¿qué puede pasar? Puede quedar ciego, puede quedar medio loco, mil cosas pueden pasar. Digo, no, pues yo mejor me muero, déjenme así. Y vino el Señor otra vez a mi sueño, no te va a morir. Y la tercera vez me dio un desgaste físico que no podía levantarme de una cama, no podía ni levantar los brazos. Y me dijeron, aquí llegó el amigo. Y la tercera vez voy donde mi Señor, oye, dice, no te va a morir. Así que ya la muerte debe estar tranquila y se dejó de la vida. A mí me parece. Oiga, una vez tuve un accidente. Le estoy diciendo estas cosas porque Dios es real. Y esa vez me dijo, mira, el enemigo te quiere acabar. Y esa vez sí la vi cerca. Hubo muertos, hubo sangre, hubo de todo. Sí la vi cerca. Pero él dijo, no te va a morir. Pero le digo una cosa, hermanos queridos, la muerte no me preocupa. Una vez estaba en una conferencia en Nueva York y no sé qué pasó. El corazón se me quería salir por la boca. Y recuerdo que lo que me dio fue risa, porque me asusté.
Yo estaba solo en esa casa, una casa ajena, donde estaba una joven y su hijo. Y era como la 1:30 de la mañana, y me despierto y oigo ese corazón que va. Digo, oh. Y entonces me río y le digo, oye, Señor, este tipo si quiere salir de ahí adentro. Pero de repente me empiezo a sentir raro, me empiezo a sentir mal. Digo, ¿tú te imaginas? Le digo al Señor, dije que yo me muera aquí. Esta pobre gente va a tener un liazo mañana aquí, esta pobre infeliz. Oye, estoy pensando en el lío que yo va a tener. Esta pobre mujer cuando se levante y toque la puerta y pegue el grito, y yo aquí dije muerto. ¿Tú te imaginas eso? En medio de esta conferencia, toda esa gente que han hecho su decisión, que ya se entregaron a ti, que se van a bautizar el sábado, que le digan de repente, el tipo se murió. Yo empecé a reírme. O sea, pero me estoy sintiendo mal, siento que me estoy ahogando, y el corazón es así, y me siento así estremeciéndome en la cama. Y yo estoy preocupado por lo que la señora va a decir. El hijo que va a pegar el grito, la policía que va a venir, un reguerete de papeles que hay que llenar, porque el tipo se murió allá adentro. El pobre pastor de la iglesia, ¿cómo le va a...? Yo estoy pensando en todo el mundo, pero caballero, piensa en ti. Digo, se va a trastornar el bautismo del sábado. Esa gente no se va a bautizar porque, oye, si el tipo que tú traes se te muere a mitad de camino, ¿qué es lo que pasa aquí, señor? Y me dice, no, tranquilo, tú no te vas a morir. Digo, pero ¿y qué le pasa a este corazón? ¿Qué es lo que le está pasando? Me dice, levántate de ahí, ve, tómate un vaso de agua. Me levanté, me tomé un vaso de agua y me senté un ratito hasta que se calmó la cosa. Le digo, oye, ¿tú me sanaste por lo que te dije o me sanaste porque tú me quieres a mí? ¿Qué tú crees? Fue la respuesta. Todavía le doy carpeta al Señor. Pero si tengo que morir, espero hacerlo en las manos del Señor. Sea que viva o sea que muera, del Señor somos. ¿Quisieran ustedes hoy poner su vida en las manos de Dios? Para que sea que vivamos o muramos, seamos del Señor. ¿Cuánto quisieran hacer esa decisión? Alabado sea Dios. ¿Podemos hacer una oración puestos en pie? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y vuestra fe también es vana. Es decir, si el origen de la resurrección, que es Cristo, no resucitó de los muertos, entonces no hay esperanza alguna para nosotros. Pero si Cristo resucitó, entonces tenemos esperanza. Pablo da entonces un paso más viniendo a decir, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es una mentira. Pero si Cristo resucitó de los muertos, entonces nuestra predicación es verdadera y el cristiano tiene esperanza. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por habernos dado a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Pero muchísimas gracias porque se levantó de la tumba. Gracias porque como Él vive, nosotros también viviremos. Gracias Dios porque intercede Jesús en nuestro favor ante el trono celestial. Gracias porque pronto vendrá a buscarnos. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado y de justicia. Gracias Dios porque aunque la muerte nos sorprenda, no moriremos para siempre. Gracias porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ponemos nuestras vidas en tus manos en este día. Agradecemos tus promesas. Nos llena de gozo y de felicidad saber que tenemos un Dios todopoderoso. Llévanos en paz de vuelta al hogar. Concédenos el gozo y la alegría de tu compañía. Llénanos, oh Dios, de la paz del cielo. Nunca te vayas de nosotros. Condúcenos siempre, Señor. Te lo rogamos y pedimos en el nombre